Dale. Hola Diego, buen día. Hola, buenos días Juan, ¿cómo estás? Bien, acá, contento de esto que vamos a comenzar a conversar, simplemente como lo que solemos hacer, entendiendo que, no sé, es muy lindo conversar con vos, con todo el bagaje de preguntas y distinciones, así que, bueno, eso, yo muy contento de esto que vamos a hacer, que es conversar eh, sin más propósito que ese, conversar y reflexionar y ver hacia dónde nos lleva la comparación. Así que bueno, muchas gracias, Diego. Muchas gracias a vos. Así que me inspira un espacio así, donde podamos descubrir en el conversar qué es lo nuevo que no estamos aún viendo, lo nuevo del mundo, lo nuevo de nuestro vivir, que lo descubrimos solos junto con un otro. Bueno, genial. Justamente vamos a hacer alguna serie de videos en los cuales prime como este hilo conductor de que somos con otros y somos un ser individual que al mismo tiempo es un ser colectivo, así que las distinciones o las reflexiones que van a ir englobando los distintos videos o encuentros van a rondar en ese concepto, diferentes matices en ese concepto, así que bueno, genial. Bueno, lo nuevo, ¿qué sería lo nuevo como para hacer una pregunta? Bueno, una manera de ver lo nuevo es lo que es nuevo para mí. Digamos, nosotros somos quienes observamos el mundo, cada uno de nosotros. No tenemos por qué observar lo mismo y una manera de ver lo nuevo es aquello que aún yo no había visto y de repente, por diferentes circunstancias, por una conversación, por ejemplo, se me revela. Entonces veo algo nuevo para mí, que no necesariamente tiene que haber sido creado en ese momento, sino que puede preexistir y yo haber sido ciego a eso. Genial, Diego. Entonces que lo nuevo no necesariamente es lo nuevo porque lo constituye la persona que observa lo nuevo. O sea, lo que para mí, yo puedo tener una experiencia de algo nuevo en un futuro inmediato, eso que se me presenta como nuevo para otro podría ya ser parte cotidiana de su vida. Totalmente, no vivimos en el mismo mundo todas las personas. Claro. Y la innovación en ese sentido, ¿qué tiene que ver? Tiene que ver con traer, poder registrar eso que me aparece como nuevo y poder traer y mostrarlo. ¿Con qué tiene que ver el innovar o el traer una propuesta que sea innovadora para un nicho, me refiero? No solamente para mí como un observador, sino como para una cultura o para un equipo. Bueno, a ver, en algún sentido, desde esta mirada por ahí, uno podría pensar, bueno, no hay nada realmente nuevo. De alguna manera todo el futuro está contenido en semilla en este presente. De alguna manera podríamos pensar que el árbol está en la semilla, para seguir con la metáfora, y no es realmente nuevo. Toda la especificación biológica del árbol ya está en la semilla. Lo que hace la semilla es tomar material del mundo externo y organizarlo según el patrón vital, ¿no? Esto es una idea que lo trabaja Peter Senge y Otto Scharmer. O sea, hay un esquema de desarrollo de la vida, de lo ya pautado en algún sentido en el principio vital. De alguna manera todos somos herederos de la primera célula que vivió hace millones o miles de millones de años. No sé, no recuerdo cuál es la actual estimación del origen, del tiempo del origen de la vida. Eso por un lado. Por otro lado, me haces acordar al tema de la distinción entre innovación e invención que trae Senge, Peter Senge. Hacer algo nuevo no es realmente una innovación.
una innovación ocurre cuando empieza a ser esa manera nueva de operar y de vivir algo que tiene sentido en una comunidad de seres humanos. O sea, el avión fue inventado mucho antes de que fuera una innovación. Los hermanos Wright, por ejemplo, hace ya más de 100 años inventaron el avión. Pero la aviación como innovación ocurre en la década del 30, creo, cuando 20, 30 años después empieza a ser algo que es parte de nuestro vivir, la posibilidad estándar de disponer del viaje en avión. ¿Se entiende? Claro. Sí, empieza a tener un uso y un sentido en la comunidad después de que se haya traído al mundo. Genial. Y todo este concepto que traes, de la semilla, ¿cómo solemos entender normalmente que se manifiesta el presente? ¿Y qué otra mirada nos ofrece el comprender esto de mirar que en el presente está toda la información del futuro? ¿Se entiende la pregunta? Digo, primero, ¿cómo es que solemos mirar este fenómeno así, o cómo lo solemos mirar? ¿Cómo entendemos el pasado, el presente? No sé qué te dispara. O sea, de alguna manera, esta mirada nos dice que, primero, no todo es posible. No es posible para una semilla de pera, una semilla que va a dar un peral, no es posible dar un olmo, ¿no? O al revés, ¿no? No es posible cualquier cosa para la vida. El desarrollo de la vida tiene que ver con algo que ya está pautado, que es flexible, que puede darse en múltiples circunstancias, que es adaptable, que es fluido en algún sentido, pero no es totalmente autónomo, sino que ocurre en una red, donde ya hay en esa red todo lo necesario para que esa semilla se desarrolle, ¿sí? Entonces, también puede ocurrir que la semilla caiga en un terreno donde no haya lo necesario, ¿sí? Claro. Por un lado, esta perspectiva vital a mí me hace pensar en la fragilidad de la vida y a la vez la fortaleza de la vida. Lo vital es a la vez débil y fuerte. O sea, puede malograrse, puede no continuar su vivir, o puede desarrollarse y dar lugar a un mundo que antes no percibíamos. A mí el tema del no percibir me hace acordar a un verso de una poetisa norteamericana que creo que está viva todavía, Louise Gluck, que dice: miramos al mundo una vez en la infancia, el resto es memoria. El mundo está, lo nuevo, lo desconocido está como entremezclado en las pequeñas porciones de lo que nosotros podemos observar y nos permitimos observar. Un mundo nuevo aparece cuando nos abrimos a aquello que normalmente no queremos ver. Y una manera de abrirse es una conversación con un otro, donde me pongo a escuchar con una apertura especial a lo que el otro pueda traerme, a lo que el otro pueda brindarme, que puede modificarme. O sea, yo en la conversación con otro, en una entrega particular, se me puede hacer evidente lo nuevo, que siempre estuvo ahí, pero quizás yo, por tener este recuerdo de repetir lo visto en la infancia, no puedo tomarlo o no puedo verlo. Porque me encuentro con otra persona que observa distinto, y eso implica que quizás, si yo me entrego a observar desde ese lugar, podría mirar un mundo nuevo. Entonces, Claro, el mundo básicamente, la mayor parte de lo que sea la realidad es desconocida para nosotros. Lo
que nosotros vemos es muy poco, muy poco. Lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es completar los agujeros. Hay una famosa experiencia, que es la experiencia del punto ciego del ojo, ¿sí? Donde vos colocas un punto y una cruz, tapás un ojo y mirás, por ejemplo, con el ojo derecho mirás al punto que está más hacia la izquierda y el otro punto en algún momento de distancia de ese dibujo se vuelve invisible. Si vos lo haces con una hoja cuadriculada vas a notar que no solo desaparece un punto, sino que además las líneas del cuadriculado parecen continuar sin ningún tipo de problema. O sea, no es que desaparece el punto y vemos que ahí hay un agujero en nuestra percepción. Claro. Nosotros no solo no vemos, sino que además no vemos que no estamos viendo. Es una metaceguera. ¿Sí? Entonces, no es absoluta, porque vos podés hacer un experimento controlado para ver que es una metaceguera. Pero, ¿a qué voy con esto? A que nosotros, al completar los agujeros de nuestra percepción, nos arreglamos para creer que el mundo es sólido, que no hay nada entremezclado que no veamos. Salimos a la calle, bueno, cuando termine la cuarentena, vemos un árbol y decimos un árbol y listo. Es más, al cabo de un día, si manejamos un auto, podemos haberlo manejado sin cometer ninguna infracción de tránsito, es decir, haber parado en todas las luces rojas de los semáforos. Y sin embargo, no podríamos al final del día contar en cuántos semáforos nos paramos si es que vivimos en una ciudad grande. Porque lo vemos sin verlo. ¿Se entiende esto? De que estamos dándole la mínima atención posible como para poder operar normalmente con ese semáforo, pero nada más. No podríamos recordar ni un detalle, ni nada de ese semáforo. Ni qué ruidos había. Y esto no es algo malo, simplemente es. Nosotros no toleramos la complejidad del mundo y evolucionamos para poder rescatar de lo que sea el mundo aquellos datos necesarios para nuestro vivir. Eso hacemos. El otro día escuchaba a Otto Schammer decir que Darwin tenía una libretita en la cual miraba en las evidencias del mundo hechos que refutaran su teoría, porque él comprendía que desde ahí que esos hechos que él veía que refutaban la propia teoría que él estaba construyendo eran la fuente de innovación, porque era lo que le permitía mirar desde otro punto. O sea, en esto que vos decís, que si vos sostenés una teoría, si vos sostenés una observación, consciente o no consciente, hay evidencias o hechos concretos que vos te podés no ver y estar ciego a otra cosa que respalden otra teoría distinta a la que vos sostenés. Me pareció muy interesante pensar que una fuente de innovación puede ser, para uno mismo y para su propia teoría, prestar la atención a ciertos hechos que hagan que tu teoría o el paradigma que vos tenés se caiga. Entonces, si bien Darwin lo traía para sus postulados y su filosofía, creo que puede ser llevado al vivir cotidiano y al vivir diario. El hecho de estar en presencia o en una escucha con el otro o con los hechos, de decir, ok, yo venía creyendo que el mundo era esto o es esto, pero acá esta evidencia concreta como que no sostiene mi relato. Entonces yo puedo negarlo y explicarlo y decir, bueno, es una acepción o la explicación que le ponga para confirmar mi sesgo, o puedo decir, ok, acá hay algo nuevo, o que pueda abrirme otra manera de mirar. Así como el encuentro con el otro, creo que estar atento a cómo se presenta el mundo puede sumar, digo, no sé qué pensar de esto. Bueno, en el encuentro
en la mirada de este relato sobre Darwin, lo que emerge, lo que por lo menos yo recuerdo que lo trae Sharmer, es relativo al tema de los hechos. Los hechos, claro, que contradicen mi manera de pensar. Entonces ese es un primer camino para desandar ese mundo tan sólido que yo me construí, ¿no? Imaginemos un mundo donde los celulares sean imposibles, donde claro, todos opinan más o menos como yo, o son tontos, o son locos, o son malvados. Entonces, ese modo de escuchar, el modo donde yo empiezo a pensar, bueno, quizás lo que el otro tenga para decirme, o lo que yo observo. Acá está Alfonsina, ¿qué querés? No tengo acá para limpiarte la mano. A ver, sí, capaz que tengo para limpiarte la mano. A ver. Alfonsina está buscando sacarse de encima el dulce de leche. Bueno, entonces, esto de la libretita y de buscar lo que contradiga, es un propósito. Bueno, puede ser también una dinámica. Podemos tomar una dinámica y decir, bueno, mañana voy a tomar una hoja de papel o el celular y voy a detenerme a observar específicamente aquello que me sorprenda, aquello que claro, no condice con lo que yo creo. Esto me hace acordar a una reflexión de Maturana, cuando habla de las certidumbres, y que les pasa a mucha gente en ciencia, ¿no? Por ejemplo, cualquier afirmación científica, no sé, existen algo llamado electrones, interactúan con otros electrones de tal manera, con los protones, o una sustancia química reacciona de tal manera con otra. Todas esas afirmaciones acerca de entidades que existen se sostienen porque funcionan prediciendo o teniendo en cuenta ciertos fenómenos que los explican y que además predicen fenómenos nuevos, observables. En cuanto a todo eso que yo digo, que yo aseguro que existe, tiene relación con algo que se puede observar, ¿sí? No quiero decir que yo observe directamente los electrones, sino que el asegurar que existen los electrones y que interactúan de tal manera me permite asegurar que hay un fenómeno, o las moléculas, que hay un fenómeno llamado temperatura que emerge de ese comportamiento. En cuanto que yo me siento siempre vinculado a la experiencia, estoy haciendo ciencia, o sea, proponiendo mecanismos, explicaciones, que si el mundo funcionara como yo lo explico, generarían el fenómeno que observo. Esa es la definición de ciencia de Maturana. Pero a veces ocurre en sistemas como ciencia u otros sistemas formales que nos desanclamos de la experiencia. Entonces empezamos a pensar que realmente hay algo llamado átomo, que hay algo llamado electrón, y que no importa si tiene que ver con la experiencia o no, eso es así, es más importante que la experiencia. Y yo lo repito porque así me lo han enseñado. Entonces ya no estoy anclado a un fenómeno o mirando un fenómeno que está conectado con una experiencia o con una serie de experiencias, sino que en realidad estoy sostenido en mis afirmaciones, en mis frases, estoy sostenido en la autoridad de alguien que fue mi maestro o en algo que yo creo. ¿Sí? Eso para Maturana no es hacer ciencia, eso es tener una creencia con un barniz científico o lo que sea. No es verdadero conocimiento en el sentido de que no está relacionado con la experiencia, sino que yo lo sostengo como una creencia sin otro, solo mía, ¿no? Es solo el observador que quiere imponerle al mundo su manera de ser. No sé si... O sea, sí, genial. O sea, que es medio, lo entiendo como revolucionario en el mundo científico poder asumir que cuando estoy explicando un fenómeno,
asumo que esa explicación del fenómeno tiene que ver con que soy yo observando el fenómeno y soy parte del experimento, ¿no? O sea que eso escucho, como que no miro el experimento como algo en lo que propone mantener como ciencia, no miro el experimento o lo que sea que esté analizando como científico o experimentando como algo ajeno a la observación del científico, sino que el científico forma parte de eso que está observando. Bueno, esa es una clave en la mirada de la mecánica cuántica. ¿Sí? Claro. En la mirada de Bohr, de Niels Bohr y de Heisenberg. Ellos terminan hablando de esto tan particular que es que el experimento incluye al experimentador. Y eso no es palabra vacía, sino que justamente si intentáramos hacer un experimento que no incluya al experimentador dentro de la observación, o sea, que no se observa a sí mismo el observador, el experimentador, el científico, no han encontrado manera de reconciliar eso con los datos. O sea, son cosas que se miden. Toda nuestra vida moderna está basada en esos fenómenos, la electrónica moderna, sistemas de detección, comercio, seguridad bancaria, todo un montón de fenómenos que están basados en que el mundo no es como pretendíamos hasta hace 100 años en ciencia, no es posible desanclar la observación del observador, no es posible acceder a las propiedades de un objeto, sean cuales sean estas, con independencia de nuestros mecanismos de percepción. O sea, legítimamente dos personas perciben diferente y ninguna tiene razón, o las dos tienen razón. Un daltónico mira y no distingue verde de rojo, y yo, que no soy daltónico, distingo verde de rojo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la experiencia del daltónico cuando va creciendo? Hay un mundo ahí fuera que yo no distingo. Mi mamá me grita porque la señal del semáforo está de una manera tal que que está más abajo de cuando mi mamá no me grita al cruzar la calle. Claro. Al cruzar la calle, miro, veo un color, llamémoslo color XX, y mi mamá cruza lo más bien. Vuelvo a mirar la calle, vuelvo a mirar el semáforo, vamos a cruzar, vuelvo a ver el color XX, y mi mamá me grita diciendo, ¿pero no ves que está roja? Y entonces yo miro el mismo color que antes, mi color XX, y me doy cuenta de que mi mamá distingue algo que yo no distingo. Entonces miro con más detalle y me doy cuenta que mi mamá me grita cuando, para que pare, para que no cruce la calle, mi mamá me grita cuando la luz encendida está más abajo en el semáforo. No me acuerdo en qué posición está la roja, más abajo o más arriba. Arriba, creo. Arriba del amarillo. Cuando la luz está más arriba, ahí distingo que hay algo diferente. Pero yo veo lo mismo, veo rojo y verde lo mismo. Entonces, el daltónico aprende que hay un mundo ahí porque el otro se lo revela. No lo percibe biológicamente y no hay nada malo en él. Simplemente su ojo es el ojo normal de un daltónico. No es anormal, es normal. De una persona que tiene así como hay personas que son de ojos color verdes y otras tienen color celeste y otras tienen color marrón oscuro, y todo eso son todas normales. Ok, adentro de la retina del daltónico hay algo que no le permite distinguir lo que nosotros, los no daltónicos, sí distinguimos. Entonces, una posibilidad es ir a etiquetarle, decir, bueno, este tipo está enfermo de daltonismo. Otra posibilidad es decir, no, es una posibilidad usual de ser humano. Ser humano con la condición de daltonismo o ser humano con la condición de no daltonismo. Genial, Diego.
Bueno, vamos a seguir conversando y desarrollando en los próximos videos, creo, esta mirada de cómo prestar atención al presente para que, entendiendo que somos nosotros creando las observaciones y creando el mundo con nuestra observación, cómo prestar atención o cómo asumir esas semillas que hay en el presente, como hablamos al principio, para que se cree un futuro, el futuro que quizás queremos, o el futuro que necesita venir y quizás no podemos escuchar. Creo que va a ser interesante seguir indagando ahora que estamos como contextualizados en que somos nosotros los que experimentamos el experimento. Bueno, cómo usar eso de alguna manera a conciencia para que nos sirva y tener una experiencia, no sé, poderosa con lo que queremos, de interacción con los seres humanos con los que compartimos, en donde podamos asumir las múltiples miradas, y lo que el campo de acción que eso abre, con lo cual, nada, vamos a tener un montón para seguir navegando. ¿Cómo estás con la conversación? ¿Cómo te vas? Muy agradecido, muy contento. No siempre podemos hablar de esto, así que sí, me interesa, me gusta y me siento muy conforme, muy a gusto con el espacio. Gracias. Gracias a vos. Bueno, por esto estamos creando juntos y experimentando, ¿no? Como a dejar experimentando, soltando la certeza de cómo es que debería ser o cómo va a ser y jugando. Así que bueno, gracias por jugar y seguiremos en este juego, Dieguito. Te mando un abrazo. Un abrazo. Y nos vemos en el próximo video. ¿Listo? ¿Terminó de grabar? Sí, terminó de grabar.